Niño de 8 años gana batalla contra la justicia para salvarle la vida a su madre. Corte Constitucional ordena atención especializada en menos de 48 horas. Aumenta el número de desaparecidos por la toma del Palacio de Justicia. 2 mujeres fueron inhumadas con restos que no correspondían. Enrique Peñalosa anuncia que si lo eligen alcalde de Bogotá, su primera decisión será revocar todas las medidas de Gustavo Petro sobre plan de ordenamiento territorial. Candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez, anuncia que vigilará con chip a policías del departamento para combatir la corrupción en la institución. En Cartagena, presidente Juan Manuel Santos pone en marcha la refinería más moderna de América Latina y el mundo con una inversión de 8.000 millones de dólares. Morosos de la DIAN tendrán hasta el próximo viernes para pagar sus impuestos acogiéndose a los beneficios tributarios en materia de intereses. Ministerio de las TICs anuncia sanciones para solucionar problemas por llamadas caídas. Jackson por fin rompe ayuno de gol. Anota en goleada del Atlético Madrid. Este es el Independiente de Buenos Aires que mañana enfrenta al Santa Fe. Nacional, juez de Santa Fe y Millonarios en parte definitiva del torneo. Hoy los famosos nos presentaron a sus perros. Al final de la emisión los espero con ellos y con Alana desde Bark Mall. Buenas noches. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Medidas sobre la importación de whisky. 2. Triunfo de Colombia en el Pacífico. 3. La pregunta política del día en la alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 al cierre. Buenas noches. Por primera vez en la historia jurídica del país, un niño de 8 años ganó una acción de tutela ante la Corte Constitucional para defender el derecho fundamental de su madre a tener una atención médica en la nueva EPS. El pequeño había perdido su primer alegato ante un juzgado de Bogotá, pero el caso fue seleccionado por la Corte, que le dio finalmente la razón. El menor Duván Steven Calderón Fonseca, de 8 años de edad y desesperado porque su progenitora no recibía atención adecuada para que se le tratara un tumor maligno de la glándula tiroides, inició la acción de tutela contra la nueva EPS. Primero acudió ante el Juzgado 38 Civil del Circuito en Bogotá y seguramente fue asesorado por un adulto porque entregó un documento de 5 páginas escritas en computador. El Juzgado de Bogotá falló en contra del desesperado niño y el asunto pasó a estudio de la Corte Constitucional. La Sala Sexta le dio la razón al niño accionante y le ordenó a la nueva EPS prestar la consulta por medicina nuclear a la señora María del Carmen Fonseca Torres. Pero de paso le advierte a la señora que tiene que proteger sus derechos a través de otros mecanismos procesales que no impliquen la intervención de su hijo menor. La nueva EPS informó esta noche a CMI que la paciente recibió ya el tratamiento médico adecuado para intentar superar su enfermedad. Y en otra decisión, la Corte Constitucional negó una nulidad presentada por el procurador Alejandro Ordóñez sobre un fallo que condenaba a una EPS a pagar una indemnización por no practicar un aborto a una menor que aludió que el embarazo le afectó su salud mental. Marcela tenía 12 años cuando quedó embarazada. Ese estado le afectó su salud mental y por eso pidió ante la EPS que le practicaran un aborto. Intentó suicidarse en 2 oportunidades y empezó a generarse una complicación muy seria en todos los aspectos de su vida. La EPS le negó esa solicitud aduciendo que el certificado que daba cuenta de su afectación a su salud había sido expedido por un psicólogo que no hacía parte de su red de prestadores. Con tutela logró que le ordenaran la interrupción del embarazo, pero para ese momento ya era muy tarde. Al revisar el fallo, la Corte Constitucional condenó a la EPS a pagar una indemnización por los daños morales y la manutención del bebé, que hoy ya tiene 3 años. Hoy la Corte negó una solicitud de nulidad interpuesta por el Procurador General Alejandro Ordóñez y ratificó que si el embarazo pone en riesgo la salud mental de la madre, es una causal de aborto. Esta nulidad se suma a otras ya negadas por el Alto Tribunal al Procurador General, como es el caso de las megapensiones y la unión de parejas del mismo sexo. De otra parte, la Fiscalía General reveló que en las labores de exhumación y análisis de los restos de las víctimas del Palacio de Justicia se logró evidenciar que 2 de los cuerpos fueron inhumados con nombres que no correspondían. Ahora las investigaciones dejan claro que hay 2 nuevas desaparecidas por estos hechos ocurridos el 6 y 7 de noviembre de 1985.
La Fiscalía General ordenó la exhumación de 11 cuerpos porque las actas de levantamiento no corresponden con el reconocimiento. Justamente 2 de estos casos se convierten en nuevas personas desaparecidas durante el holocausto del Palacio de Justicia. El primer caso tiene que ver con Cecilia Concha Arboleda, quien era auxiliar de un magistrado y cuyos restos, luego de ser exhumados y analizados, se determinó que no correspondían a ella sino a un NN. El otro caso es el de Blanca Inés Ramírez de Angulo, auxiliar del Consejo de Estado, y cuyos restos corresponden a una mujer identificada como María Lida Mondol, también víctima en el Palacio de Justicia. De otra parte, se conoció que los restos del magistrado Pedro Elías Serrano fueron enviados a Holanda para que se analice su ADN. Estos casos dieron un giro en las investigaciones y han creado incertidumbre entre los familiares de las víctimas, como ocurrió con la familia de María Isabel Ferrer de Velázquez, porque 30 años después fue notificada que sus restos inhumados no corresponden con las pruebas de ADN. Es como un gran engaño vivido por 30 años. Donde a usted le dicen, le entregamos este cadáver, pero nunca hicieron una comprobación real de que esa era ella. Es un desastre. Recordó que el 6 de noviembre habló por última vez con ella, justo cuando se inició la toma. Lo que ella me dijo era que estaba debajo de una mesa, se fue arrastrando, ella estaba en la oficina del doctor Medellín, y se fue como arrastrando en una oficina que había cerca, eso fue lo que yo le entendí. Y desde ahí me estaba llamando por teléfono agachada debajo de un escritorio. Ahora María Isabel Ferrer de Velázquez hace parte de la lista de desaparecidos. Que nos digan de verdad qué fue lo que pasó, que yo necesito saber dónde está ella. De otra parte, se conoció que Medicina Legal presentará excusas públicas el próximo 6 de noviembre. El candidato a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, anunció esta noche a CMI que en el primer día de su gestión anulará el decreto de Gustavo Petro con el que pretendió imponer lo que llamó su alocado plan de reordenamiento territorial. Además, prometió construir por el sistema de concesión la avenida longitudinal de Occidente. El candidato Enrique Peñalosa, al anunciar en CMI los lineamientos básicos de su plan de ordenamiento territorial, dijo que antes de sus primeras 24 horas en la alcaldía derogará las decisiones de Gustavo Petro que modificaron el POT. Ese decreto hay que derogarlo desde el primer día. En Bogotá hay que densificar, tener más alturas, pero más que para apiñar la gente, para hacer una mejor ciudad. Y hará la avenida Aló por concesión. Tiene licencia ambiental, no daña los humedales, grandes puentes. Necesitamos desembotellar a Suba, a Engativá, Fontibón, Kennedy y Bosa, y además es crucial para la movilidad de toda la ciudad. Y se propone construir en Mosquera una extensión de Bogotá como la ciudad del futuro. Será la mejor ciudad del mundo, con grandes parques, parques lineales, transporte masivo. Será una ciudad ejemplar a nivel mundial y está muy cerca del centro de Bogotá. Y ofrece abrir una avenida de oriente a occidente en la ciudad. Desde la Circunvalar, que baje hasta el costado norte del aeropuerto y salga de la ciudad. Es una vía crítica para complementar la 80 y hay que pensar en otras hacia el futuro. Peñalosa dice que desde la alcaldía le dará una nueva dimensión a Bogotá. Donde se minimicen los tiempos de transporte, donde sea muy agradable caminar, montar en bicicleta, donde el transporte público sea tan excelente que incluso los que tienen carro prefieran movilizarse en transporte público para ir al trabajo. Enrique Peñalosa dijo que el POT suyo será concertado con todos los bogotanos. La candidata del Polo a la alcaldía de Bogotá, Clara López, se reunió con testigos electorales. El aspirante Rafael Pardo recibió nuevas adhesiones y Francisco Santos alertó sobre situaciones irregulares que se podrían presentar en 3 localidades el día de las elecciones. La candidata por el Polo Democrático, Clara López, se reunió con los jurados de la colectividad que vigilarán los comicios del próximo domingo. Para la aspirante a la alcaldía capitalina, este proceso reviste especial atención. Están siendo todos entrenados por e-learning y en clases presenciales de cómo utilizar un aplicativo que registra los resultados de las votaciones y también una fotografía del formulario E14 para poder cotejar muy bien en el proceso de escrutinios. Mañana Clara López participará en 2 debates de medios de comunicación. El candidato a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático, Francisco Santos, alertó sobre algunas irregularidades que se podrían presentar en las elecciones el próximo domingo en localidades como Bosa, Ciudad Bolívar y varios puestos de votación en Corferias. Vamos a tener 14.000 personas observando de testigos en todas las mesas. Vamos a tener más de 104 escrutadores que ya están entrenados. Vamos a tener 20 abogados junior y un abogado senior para manejar todas las impugnaciones. El sábado, Pacho Santos estará acompañado por el expresidente Álvaro Uribe en algunas reuniones privadas en las localidades. Finalmente, el candidato de la Unidad Nacional, Rafael Pardo, suscribió un acuerdo de transparencia y anticorrupción con candidatos al Consejo Capitalino. En estas reuniones enfatizó en recuperar la seguridad para Bogotá. Bogotá necesita seguridad. Nosotros tenemos la experiencia,
tenemos el plan y lo vamos a hacer y lo vamos a empezar a hacer desde el primer día en la alcaldía. Bogotá tiene que ser una ciudad segura y va a ser una ciudad segura. Lo necesitamos y lo vamos a hacer. Mañana Rafael Pardo se reunirá con la misión de observación electoral de la OEA. El candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anunció esta noche que se propone instalar chips entre los agentes y los vehículos de la policía de su departamento como parte de su lucha contra la corrupción en esa institución. El candidato a la gobernación de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, anuncia severas medidas para combatir las casas de microtráfico. Las vamos a expropiar y vamos a hacer en ellas o casas de lectura o parques para los barrios. Y combatirá la infiltración de los corruptos en la policía con esta novedosa medida. Vamos a usar tecnología, vamos a usar chips para que sepamos dónde están los carros de la policía, dónde está la policía y qué es lo que conversan con las personas que pueden estar delinquiendo. Y para luchar contra el robo de vehículos va a proponer esta fórmula. En Antioquia, todo vehículo que transite tiene que tener una identificación digital, una cédula. Y vamos a tener lectores digitales por todo el departamento, por todos los parqueaderos, para que en un segundo, cuando pase un carro robado, nos lo informen y nosotros inmediatamente proceder a detenerlo. Y una de sus obras será revivir el ferrocarril de Antioquia. Perdimos el ferrocarril hace 50 años y a nadie se le ha ocurrido. Yo voy a ser el gran líder para recuperar el ferrocarril de Antioquia. Y también propone una universidad digital. Yo voy a crear una nueva universidad digital de alta tecnología para que le ofrezcamos educación superior y educación para el trabajo a todos los jóvenes que se gradúen bachilleres. No más vagos, lo que más le cuesta a una sociedad es ser un vago. Luis Pérez dice que está seguro de un resultado a su favor, pero trabajará intensamente hasta las 6 de la tarde del próximo domingo. Durante el juicio contra el coronel Jorge Eliezer Plazas Acevedo, el ex jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, reveló detalles del crimen del periodista Jaime Garzón. Según alias Don Berna, el general Mauricio Santoyo, cuando era coronel y comandante del Gaula, colaboró para desviar la investigación. En la audiencia, alias Don Berna no solo dijo que el jefe paramilitar Carlos Castaño ordenó el crimen de Jaime Garzón por presiones del exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez, y por considerar que hacía parte de una estructura de las FARC, sino que también aseguró que el general en retiro Mauricio Santoyo fue fundamental para desviar la investigación cuando era comandante del Gaula, afirmaciones que también fueron entregadas por Don Berna a la Fiscalía en una diligencia de versión libre conocida por CMI. Cuando empieza la guerra contra la terraza, coronel Santoyo fue fundamental, o sea, el Gaula fue fundamental, que ellos nos ayudaron a buscar, a interceptar teléfonos, a darle de baja a estas personas. Cuando se captura a Ángela, porque Ángela se logra interceptar un teléfono, con la ayuda del Gaula la capturamos en una notaría en Medellín y se traslada al Bajo Cauca. Pues también había que lamentablemente desaparecer. El general en retiro Mauricio Santoyo fue extraditado a los Estados Unidos. La Policía Nacional y la Fiscalía General incautaron varios bienes avaluados en más de 2.000 millones de pesos pertenecientes al clan de los hermanos Castaño Gil. Ahora los inmuebles serán destinados para reparar a las víctimas de grupos paramilitares. Las autoridades entregaron detalles de los bienes incautados al clan de los hermanos Castaño Gil en la zona de San Pedro de Urabá. Suman aproximadamente 1.500 hectáreas que pueden llegar a sumar cerca de 2.000 millones de pesos. Estos bienes serán entregados a la Unidad de Reparación de Víctimas. Una parte para la Unidad de Reparación de Víctimas y otra parte se le devolverán a sus propietarios. Según las autoridades, los bienes fueron adquiridos ilegalmente. Aquí se ubicaron 21 predios, de los cuales eran propietarios la Casa Castaño. Predios que fueron algunos quitados a sus propietarios, otros adquiridos con dinero de narcotráfico. Finalmente aseguraron que se están persiguiendo e identificando otros bienes. El presidente de Seguros Mundial, Juan Enrique Bustamante, reveló que ya activó el pago de la póliza por 700 millones de pesos para cubrir los gastos que dejó el accidente de una avioneta que cayó el fin de semana en el occidente de Bogotá. Tras el accidente aéreo registrado en el occidente de Bogotá el pasado domingo, la Compañía Mundial de Seguros reactivó la póliza de responsabilidad para cubrir los daños materiales por 700 millones de pesos. Todo el daño que cause la aeronave en su caída a terceros diferentes a los ocupantes y diferentes a la estructura misma de la avioneta, pues están cubiertos por este valor asegurado. El directivo, que lamentó el hecho y se solidarizó con las familias afectadas, sostuvo que a la fecha se ha hecho una evaluación minuciosa del siniestro. Que es la persona que de forma especializada comienza a hacer todo el tratamiento del suceso. El valor corresponde al contrato que se firmó por parte del propietario de la aeronave.
El presidente Juan Manuel Santos puso en operación la refinería de Cartagena. El proyecto demandó inversiones por 8.000 millones de dólares. El presidente Juan Manuel Santos calificó como un hito en materia económica la puesta en marcha de esta refinería, cuyas inversiones alcanzaron los 8.000 millones de dólares. El impacto en la economía va a ser muy positivo. Vamos a sustituir importaciones, vamos a poder exportar mucho más. Se calcula que el impacto de esta refinería, solamente esta refinería, en el crecimiento, en el PIB nacional, puede llegar a 1%. La mitad de la inversión que hicimos, presidente, de los 8.000 millones de dólares, fue en remunerar a trabajadores. La nueva refinería duplicará la capacidad de producción, pasará de 86.000 barriles diarios de crudo a 165.000 barriles. Según el ministro de Minas, garantizará el abastecimiento de combustibles limpios al país. Con esta refinería vamos a dar un paso muy importante en seguridad y autosuficiencia energética. El país hoy está exportando 3.000 millones de dólares al año en café y esta refinería va a aportar 1.500. La construcción duró 6 años, generó 34.000 empleos y tuvo un retraso de año y medio para entrar en operación. El director de la DIAN, Santiago Rojas, advirtió que este próximo viernes vence el plazo para que los deudores morosos de la entidad cancelen sus impuestos y se acojan al beneficio de descuento en materia de intereses. La DIAN hizo un llamado a cerca de 130.000 contribuyentes que están en mora con la entidad para que se pongan al día antes del próximo viernes, cuando vence el último plazo de amnistía tributaria otorgada desde el año anterior. Los morosos que cancelen tendrán un beneficio que será una reducción del 60% en materia de intereses por mora. Hasta este viernes es la última oportunidad que tienen los contribuyentes para ponerse al día en el pago de sus obligaciones a la DIAN. Se espera un recaudo de 1 billón de pesos, de los cuales ya se han cancelado 650.000 millones de pesos. 30.000 ya se han puesto al día. Nuestra meta de recaudo frente a estas deudas es de 1 billón de pesos. Los contribuyentes podrán acudir a las entidades financieras y a los servicios electrónicos de la DIAN. Paguen a través de los bancos correspondientes, pero inclusive en esa jornada de pago donde hay atención personalizada. Es de anotar que las deudas son correspondientes al 2012 y años anteriores. En Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos manifestó pleno respaldo al superintendente de Industria, Pablo Felipe Robledo, por las medidas que ha venido adoptando para proteger la libre competencia. Durante la instalación del Congreso Internacional de Libre Competencia Económica en Barranquilla, el presidente Juan Manuel Santos señaló que la economía tiene que estar al servicio de todos. A usted lo designé en su cargo para que cumpla una responsabilidad y una misión que son muy importantes. Siga cumpliéndolas con decoro, con independencia, con apego a la ley, que para eso lo nombré. Dijo estar de acuerdo cuando señalan que la cartelización empresarial puede ser la ruina del sector productivo, empezando por las que incurren en esta práctica. No hay un solo superintendente en mi gobierno que pueda decir que lo ha llamado el presidente de la República para ordenarle o siquiera para sugerirle que tome cualquier decisión. El ministro de las Tecnologías de la Información, David Luna, anunció la adopción de medidas para evitar la caída de las llamadas de celulares. El Ministerio de las TICs atribuyó en gran parte los problemas de calidad de la telefonía móvil a la instalación irregular de inhibidores y bloqueadores de señal de celular. A los dueños de las iglesias, a los dueños de los colegios, de las universidades, de las entidades públicas, de las entidades privadas, también de los organismos internacionales. Tengan absolutamente claro que este ministerio está actuando para que esos inhibidores o esos bloqueadores o esos amplificadores que no tienen la debida autorización pueden llegar a ser sancionados. Realizó un nuevo llamado a los alcaldes. Si a nosotros, como gobierno, por supuesto a los operadores, no los dejan instalar infraestructura, va a ser muy difícil mejorar el servicio. De acuerdo con el ministro de las TICs, solo el IMPEC tramitó un permiso para la instalación de bloqueadores de señal en algunas cárceles del país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,07% a 1.245 puntos. La acción que más subió fue la de Fabricato, con una valorización de 7,33% a 16 pesos con 10 centavos.
La acción que más cayó fue la de Pacific Rubiales, con una pérdida de 3,03% a 6.410 pesos. La acción más transada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 17.000 millones de pesos. El precio del dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 2.966 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.760 y la venden en 2.800 pesos. Un euro cuesta 3.355 pesos con 69 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $45 con 23 centavos. Una acción de Ecopetrol se cotiza en 1.375 pesos. Hoy celebramos dos cosas: la compañía de nuestros amigos de Cuatro Patas y los 30 años de la exitosa saga Volver al Futuro. Estas y más noticias del entretenimiento después de comerciales. Hola, muy buenas noches. Hoy los saludo con Enzo, Dimitri y Alana desde Bark Mall en el norte de Bogotá. Un espacio en donde ellos son los protagonistas. Y aquí hoy ha tenido lugar una reunión en la que los famosos asistieron y la única condición era que llegaran con su mejor amigo de Cuatro Patas. Usando sus mejores galas, los peludos llegaron con sus dueños a este encuentro. Actrices y presentadoras destacaron la importancia de los cuidados que debemos tener con ellos. La alimentación es primordial, nosotros le damos una alimentación orgánica y además de eso el baño cada 10 días no falta. Y pues estar, la verdad, siempre muy pendiente de ella. La presentadora Mónica Molano nos habló de Sarita, la perrita que hace 7 años hizo parte de su vida al encontrarla en la calle. Era una bebé, tenía 2 mesecitos y estaba con la barriguita llena de parásitos, las orejitas comidas. Bueno, si no la rescatamos ese día, en la vida de Sarita hubiera sido otra. Algunos decidieron vestir igual que su mascota. Esta fue una celebración a los mejores amigos. Hoy, hace 30 años, una película predijo de manera hipotética cómo sería esta época. Seguidores de Volver al Futuro conmemoraron esta fecha. Como un día de culto es considerado el 21 de octubre de 2015, fecha en la que Marty McFly llegó al futuro gracias al Dr. Brown, en la segunda entrega de la película producida por Steven Spielberg, Volver al Futuro. En Estados Unidos se creó el primer museo en homenaje al famoso DeLorean, carro que en la época costaba $12.000, pero que gracias a la película hoy se puede conseguir en subastas hasta en $100.000, siendo este el precio más bajo. Lego, por su parte, recreó la escena del viaje al futuro con sus famosas figuras. El diario USA Today recreó hoy en su portada la misma imagen que se mostró en uno de los momentos clásicos de la cinta. El clima bogotano siempre será ideal para utilizar prendas hechas en lana o cuero. Hoy, diseñadores y artesanos presentaron sus colecciones inspiradas en la capital. Artesanos, cucunubenses, campesinos y diseñadores darán vida a una nueva versión de Festilana. Aquí los artesanos y grandes diseñadores trabajan de la mano. Ellos van allá a Cucunúa, nos visitan y nos dicen, mire, nosotros, yo quiero este pan, yo quiero de esta lana, de este material. Y de los tejidos en lana pasamos a hablar del cuero porque hoy se presentó una colección inspirada en Bogotá. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad inspiradora, es una ciudad que piensa en moda, que por su clima necesita una colección especial. Entonces van a ver muchas botas, muchos botines, muchos bolsos, chaquetas. Las supermodelos Gigi Hadid y Kendall Jenner se convirtieron en las musas inspiradoras del diseñador Oliver Rustic, quien está a la cabeza de la firma Balmain. Él presentó en Nueva York una colección que evoca los 90. Un viejo edificio ubicado en la calle Berkeley, en Wall Street, Nueva York, fue el escenario elegido por el diseñador Oliver Rustic para presentar su colección creada por Balmain para la firma H&M. El joven creativo quiso revivir la época dorada de los 90s a través de la moda. Las modelos más influyentes del momento, Kendall Jenner, Gigi Hadid y Alexandra Ambrosio, deslumbraron con su belleza en pasarela. Mucho brillo en chaquetas, vestidos y pantalones. Los grandes cinturones que ciñen la figura femenina sobresalieron. Una colección que marca el inicio de una nueva generación tanto en el diseño y el modelaje. Y desde Park Mall en el norte de Bogotá me despido con mis amiguitos de hoy, Enzo, Dimitri y Alana, deseándoles que tengan una muy feliz noche. Nos vemos mañana. Chao. Después de la pausa, nuestros secretos de hoy. Bullying.
Medidas sobre la importación de whisky. 2. Triunfo de Colombia en el Pacífico. 3. La pregunta política del día en la Alcaldía de Bogotá. 1, 2 y 3 después de comerciales. Estos son nuestros secretos de hoy. 1. Terminó la incertidumbre para cientos de comerciantes de Maicao y para los amantes del whisky. La DIAN por fin va a promulgar la resolución que fija el cupo de importación de whisky para la zona aduanera especial de Maicao, Uribia y Manaure. Durante los próximos 6 meses, los comerciantes de esa región podrán traer al país, pagando un impuesto de 4%, 375.943 litros de whisky por el puerto de Bahía Portete. Este cupo es inferior en 1.362 litros al autorizado en el pasado semestre, cuando se fijó un tope de 377.000 litros. ¿Saben por qué esa reducción? Porque aunque ustedes no lo crean, no se utilizó todo el cupo. El consumo de whisky fue inferior a lo esperado. Como que la mayoría de mis compatriotas prefieren lo mismo que yo. Guarito en Antioquia, roncito en la costa. 2. Ya no hay duda de que Colombia se ha convertido en un país atractivo para la inversión y el comercio internacional. Vean este ejemplo. La APEC es un foro de cooperación económica Asia-Pacífico. Fue creado en 1989 para consolidar el crecimiento y el desarrollo de los países del Pacífico y trata temas relacionados con el comercio y la cooperación entre sus miembros. Busca facilitar el comercio, las inversiones, la ayuda técnica y el desarrollo económico regional de los países del Océano Pacífico. Hoy tiene 21 miembros, entre ellos Australia, Canadá, Indonesia, Japón, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Tailandia, Estados Unidos, China, Rusia y los latinoamericanos México, Perú y Chile. Colombia solicitó su ingreso hace 20 años y cada año su solicitud fue aplazada. Y hoy se produjo la gran noticia para nuestro país. Voluntariamente, la APEC le solicitó a Colombia que presente nuevamente su solicitud oficial de ingreso porque ahora sí será estudiada. Esos son los que se llaman triunfos silenciosos de nuestro país. 3. En las campañas electorales de los candidatos a la alcaldía de Bogotá, Enrique Peñalosa, Rafael Pardo y Francisco Santos, prolifera un temor sobre el apoyo de la administración distrital a la candidatura de la doctora Clara López. En la campaña de Peñalosa, por ejemplo, se cree que la renuncia de todo el cuerpo ejecutivo de integración social con su director, Jorge Rojas, obedeció a la desviación de fondos para respaldar ciertas candidaturas el próximo domingo. Un concejal de Bogotá que aspira a la reelección cuenta que la frase más popular hoy en la alcaldía de Bogotá es esta: ¿ya la tiene clara? Un agente 001 de esta sección le preguntó hoy al concejal verde Antonio Sanguino cómo ve las cosas para el próximo domingo y respondió: ¿no la tiene clara? Y se atacó de la risa. Hasta mañana. Que descanse. Después de la entrevista en Pregunta Yamid con Enrique Peñalosa, ¿qué le parece su programa de gobierno en cuanto al Plan de Ordenamiento Territorial POT? Muy bueno, 66%. Bueno, 2%. Regular, 2%. Malo, 30%. Hasta aquí las noticias, gracias y buenas noches. Nos vemos mañana como siempre en CMI, La Noticia.